Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera Carta de Samuel, capítulo 16. Y vamos a ver, amado hermano, ¿verdad? Una elección que aparece en el Antiguo Testamento, y vamos a ver la perspectiva de Dios, ¿verdad?, respecto a la perspectiva del hombre. Y algo que estuvimos enseñando ayer en el seminario, para los que tuvieron a bien venir, vimos algo medular, ¿verdad? Y el título de la conferencia se llama "No todo el que dice hijo de Dios lo es". Amén. Porque en los tiempos que vivimos, creo que si algo debemos siempre cuestionarnos es si en verdad estoy viviendo como hijo o no. El sacerdote, ¿verdad?, Samuel, va a la casa de Isaí. Y en el capítulo 16 de 1 Samuel nos relata la historia de esta selección. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reinase sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Y Saúl, si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, a santificarlos, y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo: de cierto, delante de Jehová serás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira la gente, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abienabad, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Verdad? Y vemos, amados hermanos, cómo de todos los hijos de este hombre llamado Isaí, Dios escogió al menor. Y a pesar que el menor, como lo describe la Biblia, era de buen parecer, no era el que a los ojos de los hombres era el que iba a ser rey, porque dicen que el primero era un hombre alto, grande, fuerte, ¿verdad?, guerrero, y así pasaron 7, y dice Dios que Dios no ve las apariencias. Y creo que en la época que vivimos tenemos que ser claros y poder ver que Dios no ve la apariencia religiosa en la que estamos viviendo. Y es triste, pero es una realidad que mucha gente de la iglesia cristiana va a ser dejada en el rapto. Estamos a nada de que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia,
porque ya no tarda en manifestarse el anticristo y los años de tribulación, estoy convencido que ya han empezado a comenzar. Entonces, como personas que fuimos invitados, ¿verdad? Si tú te das cuenta, el sacerdote fue a casa de ¿qué? De Isaí, ¿verdad? ¿Y a quién invitó al sacrificio y a la convivencia? Dile, a todos, ¿verdad? Porque Dios en su amor nos alcanza para elegirnos a todos, pero no a todos escogió. Y entonces hay una gran diferencia, como veíamos ayer, entre los que selecciona a los que escoge, ¿verdad? Dice la Biblia que muchos son llamados, pero en realidad, y duele, ¿verdad? La aritmética que dice, los menos son los escogidos. Es decir, de muchos de los que llama, pocos son los que escoge, porque Dios ve el corazón, ¿ven? Y no ve la apariencia. Y a través de los años, amado hermano, ya muchísimos años compartiendo la palabra y otros cuantos como persona conociendo la Escritura, nos damos cuenta, y desafortunadamente he tenido muchas experiencias de ver que hay mucha gente de apariencia, ¿verdad? Les decía ayer en el seminario, hoy estaba viendo el otro día en redes sociales, en Facebook, me aparecieron bautizos de hace muchos años. Estaba Isabela, Andrea, Daniel, estabas tú, hijo, chiquitos, así unos niñitos ahí corriendo, ¿verdad? Y veía gente que se bautizó, y de ellos algunos no ubicaba quién sería esas personas, porque muchos fueron seleccionados, ¿verdad? Pero muy pocos han sido escogidos. Y para que Dios escoja, tiene que ver respecto al comportamiento con que la gente se desarrolla, ¿verdad? Y hoy vamos a entender y recordar algo primario, porque yo creo que será horrible, amado hermano, para la gente que se quede en el rapto, ¿verdad? Para aquellos que piensan que va a ser la última chance, amado hermano, no sabes ni lo que dices. Si lo que empezamos a vivir hoy es apenas, ¿verdad? Es como una pizquita de lo que se nos viene. Amado hermano, es horrible la gente que se queda toda la tribulación. Entonces, en estos tiempos todavía que estamos en los últimos tiempos de gracia, en los últimos tiempos antes de que el Espíritu Santo sea retirado de la tierra, tenemos que ser muy reflexivos y sobre todo honestos, ¿verdad? La Biblia nos enseña a hacer un llamado a la autoexaminación de nuestro corazón. El corazón, ¿verdad? En la palabra de Dios aparece como la parte de la voluntad humana y del comportamiento humano, ¿verdad? Del razonamiento, como dice Romanos 12:2, del entendimiento. Y eso hace que, en resumen, ¿verdad? El corazón sea la forma en que tú decides vivir. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces tenemos que empezar, amado hermano, por saber que toda la humanidad fuimos creación de Dios, ¿verdad? Como que lo sabemos, pero vamos a saborear, vamos a analizarlo. Todos los seres humanos, ¿verdad? Sin importar raza, credo, cultura, ¿verdad? Nacionalidad, época, todos son creación de Dios, ¿verdad? Y vamos a empezar a aclarar que lo que dice la Escritura es que de la creación solamente algunos son hijos de Dios. Y debemos entender que a pesar que somos seres humanos, hay una gran diferencia desde la perspectiva de Dios para ver la humanidad. Unos son creación de Él, pero solamente algunos, que tristemente son los menos, son hijos de Dios. Y hay una gran distinción en que nos habla tanto en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, como en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que empezar a golpear las mentiras del diablo, ¿verdad? No toda la humanidad son hijos de Dios. ¿Estamos? Dios ama a toda la humanidad, pero no todos fueron escogidos para ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no todos tuvieron un corazón dispuesto a Dios. ¿Estamos? El que reconoce a Dios como Padre es porque es hijo de Dios. El que no ve a Dios como su Padre, pero pues no es hijo de Dios, es creación de Dios, ¿verdad? Dice primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6,
para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos, ¿verdad? Es decir, la primera carta a los Corintios sí nos habla de que solamente hay un solo Dios y hay un solo Padre del que procede absolutamente todo. ¿Cuántos dioses hay? Tristemente en esta época he visto a mucha gente, de verdad, es horrible, mucha gente partir por cáncer. Y el cáncer es algo que se manifiesta en la parte más pequeña de nuestro ser biológico, que es la célula, ¿verdad? En eso las células de momento son malas, son cancerígenas y desafortunadamente en muchos casos se desarrolla de una forma muy rápida. Y hay situaciones en que el cáncer, ¿verdad?, como a muchos nos ha pasado, se ha llevado a gente muy cercana a nosotros. Y es triste y luego pensamos y decimos, oye, es que Dios es malo. Déjame decirte que Dios es bueno, ¿verdad? La Escritura dice que Dios es bueno. Y debemos entender, amado hermano, que cuando la gente, he visto mucha gente, trabajo yo en eso, mucha gente con cáncer, ¿verdad?, por desesperación buscan a Dios, ¿verdad? Dicen, es que yo me voy tranquilo porque voy con Dios, yo me voy en paz porque sé que Dios está conmigo, porque yo creo en Dios. Déjame decirte que hay un solo Dios, y ese Dios tiene nombre y apellido. Tenemos que ser claros en esta época en que solamente a través de Cristo, porque hay una vinculación entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Si nosotros no estamos convencidos de que Jesucristo es Dios y solamente a través de Él podemos obtener la salvación con Dios, amado hermano, esa gente no nada más sufrió el cáncer, esa gente sufrirá el infierno por la eternidad. Y quisiéramos nosotros pensar que toda la gente que está en agonía, como es una enfermedad del cáncer, o en agonía como muchas otras enfermedades también, están con Dios. Pero déjame decirte que si no reciben al único y verdadero Dios, amado hermano, la Biblia nos enseña que quien desecha al Hijo, también desecha al Padre. Y no por tener varios dioses, ¿verdad? Porque yo he visto eso por desesperación, y tienes al Dios indio, y tienes al Dios católico, y tienes al Dios, y tienes lleno de dioses, porque pues alguno le debes de dar. Y la respuesta es muy clara. El Dios que nosotros conocemos, que es nuestro papá, dile a tu hermano, es un Dios muy celoso. Por eso no puedes decir que se fue con Dios cuando tuvo varios dioses. Estamos en eso, debe ser muy claro. Y ahorita que estamos con vida y podemos ser una diferencia como hijos hacia las demás personas, pues tenemos que ser muy enfáticos en que el único acceso al único Dios que existe, porque no hay muchos, es uno, es a través de Cristo y de nadie más. Dile a tu hermano, Cristo es suficiente. ¿Estamos? Imagínate, si fuera así y toda la creación fueran hijos de Dios, ¿para qué Dios mandó a morir a Cristo en la cruz? ¿Para qué ese plan, verdad, de sacrificio, verdad, de parte de Dios mandando a su Hijo, si toda la creación fuera hija de Dios? Jesús vino para salvar a aquellos que estaban perdidos y decidieron aceptar. Entonces, dentro del cristianismo, mira, Israel ahorita está colapsado, amado. Es muy triste ver Israel, donde pensarías, oye, es que pues todos son judíos y llevan un judaísmo real como el que vemos. Y no, amado, hay muchos que le hacen a la Kabbalah y hay otros, otros que hay una confusión religiosa y hay de todo dentro de Israel mismo, ¿verdad? Y es triste porque Dios es un Dios
celoso. Y en México, ¿verdad? No puedes tú decirte que eres hijo de Dios cuando todavía te defines como católico. ¿Por qué? Porque el catolicismo no tiene nada que ver con la adopción que marca la palabra de Dios de hijos adoptivos a través de Cristo. ¿Estamos? Ni tampoco los testigos de Jehová, ni tampoco los mormones. Tenemos que ser claros, los únicos que podemos ser llamados, como dice la palabra de Dios, hijos de Dios, ¿verdad? Fueron los que recibimos como suficiente y salvador al único Dios verdadero que es Cristo. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice, mas a cuántos, ¿verdad? De toda la humanidad, a los cuantas, de toda esa gente, a los que recibieron, ¿verdad? A los que creen en ¿quién? En nombre de Cristo, ¿verdad? A los que le creen a Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos le creen a Cristo? Si le creemos es porque le conocemos, porque le escuchamos, porque pues tú no puedes creer en una persona con la que no tienes una relación, ¿sí o no? Aquí en México se dice que relación de lejos pues, es inválido, o sea, no puede ser. Y así hay muchos que se dicen cristianos y tienen una relación de lejos, ¿verdad? Y la verdad es que están haciendo mensos, porque viven una falsa identidad. O eres hijo de Dios, o no lo eres. Simplemente eres creación. A los que le recibieron, a los que creyeron en Él y solamente en Él, solamente a ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces imagínate una persona, por ejemplo, que dice, oye, es que mi papá es Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo, pero también María, y también San Martín, y también o las piedras energéticas, o los frijoles rojos, o la herradura, o las veladoras, o Coco con Disney, o qué sé yo, amado hermano. ¿Eres hijo o eres creación? Y aquí debemos de ser muy claros. Y si eres hijo, es porque le conociste, le recibiste y te relacionaste con él. No puede haber un hijo si no tiene una relación con su padre. ¿Estamos? Todo hijo se relaciona con su padre, ¿verdad? Se identifica con él, se relaciona con él, se justifica con él, ¿verdad? Se refugia con él, depende con él, le pide ayuda a él. Es decir, hay una relación funcional con él a través de Cristo. ¿Estamos en eso o no? Ok, y sonaría como que irracional. Dices, pues es cierto, pero dentro de la iglesia solamente habitan muchos elegidos, pero muy pocos escogidos de parte de Dios. Imagínate los hijos de Isaí, ¿cuántos pensaron que eran los meros meros? Todos, hasta que llegó el más pequeño ahí. Hasta mocos ha tenido ahí el chavillo, dijo, este es el que escogió Dios. Dije, pero está chiriguillo, es una cosa así que cuando le pusieron la armadura para pelear con Goliat, hasta se la quitó, no podía con ella, ¿verdad? Aquí los que son hijos no son los que saben mucho a Biblia, ni los que tienen muchas reacciones súper espirituales, ni los que hablan aparentemente muchas lenguas, ni los que bajan lingotes de oro ahorita en esta carestía, decir, oye, bájate unos lingotes de oro, hermano. No va por ahí. Los verdaderos hijos de Dios son los que han cambiado su corazón para Dios. Y eso se muestra en la conducta. ¿Amén? Ahora, cuando vemos la vida de David, David no fue perfecto. David fue un hombre tremendo. O sea, tú puedes leer a David, fue tremendo. Pero siempre mantuvo un corazón que solamente conoció a Dios y le llamó amigo. Qué importante es esto. O sea, dices, oye, es que Dios no ve las apariencias.
como hijo de Dios llegas a recibir muchas críticas y es bueno porque luego te hace dudar y dices, ¿sabes qué? Yo quiero realmente saber que soy hijo de Dios. Quiero darme cuenta que soy hijo de Dios. Y la Biblia nos enseña que efectivamente, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, ¿verdad? Los hijos de Dios no podemos adecuarnos a la cultura que hoy se vive en la sociedad. ¿Estamos o no? No podemos ser como ellos y pensar que todo es cool y que Dios perdona a todos. Sí, perdona a los que se arrepintieron, amado hermano. A los que realmente quisieron buscar en Dios a través de Cristo un perdón. En los que cambiaron, dile a tu hermano, los que cambiaron la forma en que están pensando. Los que ya no pueden estar escogiendo impíos e impías para casarse y meterse con ellos. Te voy a decir algo, yo he visto cómo afectan las relaciones personales, las parejas. Es increíble, para bien o para mal, porque la Biblia dice que ya no serán dos, ¿son qué? Una sola carne. Entonces empieza a ver cómo se empiezan hasta a aparecer esas personas en la forma en que proceden. Ahí están Ananías y Zafira. Se pusieron de acuerdo los dos porque, pues órale, pues vamos a hacerle el cuento los dos. Y los dos se fueron al hoyo, amado. Tenemos que saber que los que son hijos de Dios somos selectivos. No podemos amoldarnos a una cultura social en la que estamos viviendo. No podemos dejarnos arrastrar por la corriente. Mira, amado, hoy vamos a tener, terminando de esto, una convivencia, ¿no? No sé si tú te sientas contento o triste, pero yo prefiero estar con los que considero cercanos a mí. De verdad, amado. Yo no sé tú, pero la Biblia nos dice con mucha claridad, mira, te voy a enseñar una nota, un versículo. Mateo 3:31 dice está Jesús hablando, ¿verdad? Y como predicador Jesús yo creo que se extendía. Y entonces ya llegaron allá de su casa a tocarle la puerta y decir, oye, Jesús, ahí te buscan. Y dice Jesús, mientras él aún hablaba, la gente estaba predicando, ¿verdad? ¿Quién está predicando? Jesús. Mientras estaba hablándole a la gente, su mamá y sus hermanos sanguíneos, estaban tocando la puerta del lugar donde se metía Jesús a enseñarle a la gente. Y Jesús les contesta, tu mamá y tus hermanos están allá afuera y quieren que salgas, quieren hablar contigo. Y le dijo, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar. Respondiendo él a los que decían esto, dijo, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? O sea, no está hablando que Jesús los desconoció. Evidentemente sabía que era María la que estaba afuera, que andaba en un proceso de transición, porque a saber, desde el ángel Gabriel que le anunciaron que él era el Hijo de Dios, había una confusión interna en María. Y muchos de los hermanos de sangre de Jesús no le creían. O sea, y ahora resulta que es el Mesías, ¿cómo ves? Imagínate los hijos de Isaí, que David, él es el escogido. ¡Está loco! Tal es así que lo regañaron cuando fue a enfrentar a Goliat. Le dijeron, ¿qué haces aquí si tú vienes a traernos la comida? Y muchas personas piensan que Jesús rechazó a su familia. No, no la rechazó. Dile a tu hermano, los hijos de Dios no rechazamos a nuestra familia. Sabemos quién es nuestra familia, sanguínea, pero tenemos una identidad clara. Y Jesús les enfatiza y les dice, escucha esto, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y dice, extendiendo su mano hacia quiénes, hacia los que estaban, ¿verdad? Teniendo una conexión. ¿Cuántos se conectan cuando se predica la palabra de Dios? Algunos se quedan jetones, algunos babean, algunos están buscando el Wi-Fi, algunos piensan en lo que van a comer. No lo sé, pero Jesús conoce el corazón. Dile, Jesús conoce tu corazón y sabe quién está conectado y quién no. Y a esos que estaban conectados con Jesús les dijo, he aquí están mis padres y mis hermanos. Ellos son mi familia.
con ellos son con los que estoy. Y termina diciendo, ¿verdad? Porque todo aquel, escucha esto, todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ellos van a ser mis hermanos y mis hermanas. Y entonces también analizas y cuestionas, porque la misma Biblia lo dice, ¿quién no ha pecado? Y el que diga que no ha pecado es un mentiroso, ¿verdad? Que lo dice la Escritura. Entonces, ¿cómo dice Jesús que el que no hace la voluntad del Padre? Es que hacer la voluntad del Padre no significa no equivocarse como se equivocó David en toda su vida, o pecar. El que hace la voluntad de Dios es el que conoce la verdad de Dios y cambia su forma de proceder. Y déjame decirte que el cambiar tu forma de pensar y de proceder no es fácil, porque los primeros que se oponen son la gente que no está pensando como Dios piensa. ¿O a poco les fue muy fácil decir que ya no van a eventos sociales los domingos porque tienen que venir a la iglesia? ¿O a poco les fue muy fácil decirle a la gente que no te pones unas guarapetas de aquella y menos los sábados en la noche porque tienes un compromiso? ¿O a poco les es fácil decir que no vas a ir a la boda o a los 15 años a ponerte como ellos porque ya no piensas como ellos? A lo mejor hay muchos hermanos que se jalan y dicen, pues es que es domingo, pero pues me están invitando a nadar con mi familia y mejor me voy a venir al domingo. Están en un cambio ¿de qué? De pensar. Y dile, Jesús ve el corazón. Jesús no ve la religión. ¿Sí estamos? ¿A cuántos fariseos religiosos conocía Jesús? Por eso les decía hipócritas. Ni los de víboras. ¿Por qué? Porque ellos aparentaban ser muy bien relacionados con Dios, pero su corazón no estaba con Dios. ¿Estamos, amados? Entonces, continuando, dice la Biblia, ¿verdad? En Gálatas 4, 5 y 7, la Biblia dice que para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuésemos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos, y Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu. ¿A dónde lo envió? ¿Qué es nuestro corazón? Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra forma de procesar y reaccionar. ¿A dónde lo mandó el Espíritu de Dios? Ahí. A ver, escucha esto, amado. ¿Ya no puedes hacer lo que se te pega la gana? Digo, a mí yo he tenido una guerra interna y todos los hijos de Dios vivimos en guerras internas. A mí hay muchas veces que me dan ganas de hacer muchas cosas. Y Dios me dijo, no está bien. A lo mejor de momento me pongo loco y demás. Y Dios me hace entender y dice, no está bien. O sea, ¿quién me lo dice? Dios, hay algo aquí adentro que dices, no está bien. Y ya nada más le digo, Señor, ya no permitas que vea eso porque me pongo muy mal. Ay, déjame de esa tentación porque me cae que sí me acelero. Quítamelo. Porque hay en mí una persona diferente a mí y es el Espíritu de Dios. Entonces, perdón, hermano, pero la Biblia también nos enseña, ¿verdad? Fíjate. Es triste, pero mira, en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios, y el versículo 10, ninguno que sea hijo de Dios, ¿verdad?, continúa pecando. Esta es una versión, Dios habla hoy.
hay una practicidad en ello, porque han llegado a ser hijos de Dios y por eso no pueden seguir practicando. Aquí está la palabra aclaratoria. ¿No pueden seguir qué? O sea, sí se vale que te equivoques, amado, pero sí se entiende, ¿verdad? Y dice, hay una forma de saber quiénes son los hijos de Dios. Escucha bien esto. La Biblia lo dice. Dile a tu hermano, hay una forma de saber si eres hijo de Dios. Nada más. Hay una. El que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano, ese le está haciendo el cuento. Ese no es hijo de Dios. ¿Qué es la justicia? La palabra de Dios. Lo que es justo. Lo que Dios nos dice. La Biblia nos da instrucciones de todo. La Biblia te dice, no hagas yugo desigual. La Biblia te dice, no convivas con los incrédulos. La Biblia te dice, no te hagas tú a ellos, sino que ellos se hagan a ti. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. La Biblia dice, eso es justicia. No practiques de la idolatría. No practicas de las falsas doctrinas, de las falsas religiones. No idealices a la gente, porque maldito todo aquel que cree en la gente. Eso lo dice la palabra de Dios. Y agrega un versículo. El amor hacia el prójimo, como lo hemos hablado mucho, empieza por la aceptación de la persona tal como es. Y entonces esos son los que han sido llamados delante de Dios hijos y son a los que escoge. Amén. Entonces, la identidad que se desarrolla en la relación con Cristo es lo que Dios identifica para poder ser escogidos y no solamente ser invitados. ¿Verdad? Déjame decirte que un hijo de Dios no puede odiar. Te puede caer de momento mal una actitud, una acción de la gente, pero no puede haber odio en tu corazón. Porque Dios es amor y lo que Dios pone y hacen énfasis. Quiero hacer una distinción. Tanto en el Antiguo Testamento a la gente que no era hija de Dios se le llamaba perros. Y en el Nuevo Testamento a los que no son hijos de Dios se les llama idólatras o gentiles. En el judaísmo se les llama gois, gente ajena a Dios. Goy, gente ajena a Dios. ¿Sí estamos? O gente sin Dios. Entonces, si hay una distinción delante de Dios de la gente. Dice la palabra de Dios que lo único que nos permite acercarnos a esa gente es para ver si rescatamos a alguno de ellos. Pero no es para pasarla bien con ellos. No es como para decir, oye, quiero estar bien. Oye, no importa si son... Es más, la Biblia dice, el que no está dispuesto a dejar a su padre y a su madre no es digno del Señor. ¿A qué habla? Que incluso las relaciones familiares, cuando se oponen a que tú puedas ser determinante con Dios, amado hermano, si tú no estás dispuesto a dejar esas relaciones familiares por estar aquí, tú no tienes el Espíritu de Dios. Qué duro es esto, ¿eh? Porque Dios nos dio un espíritu de adopción y nos llama hijos. Y nosotros podemos llamar a Dios papito. Eso es importante, amado. Hay un gran engaño social. Y Dios me ha mandado a compartir esto con más énfasis. No podemos vivir un engaño. Y tenemos que asegurarnos en estos tiempos que en verdad somos adoptados por Dios y soy su hijo. O sea, si entra a tu casa y de todos los que están ahí, se hace ese David pequeño, insignificante, que diga, yo vi tu corazón, ven para acá. Mira, hay una parte muy dura. Lucas capítulo 13, versículo 25. Voy a leer desde el 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, está hablando Jesús, sino el que ¿qué? El que hace
la voluntad de Dios, que es su Padre, y que está en los cielos. Muchos, está hablando ya del tiempo del juicio, ¿verdad? Que está cerca. Muchos en aquel momento, como todo, cuando hay necesidad, ¿qué haces? En aquel momento, no dice que ahorita, bueno fuera que fuera ahorita, amado. ¿Cuándo se van a esperar? Hasta que vean que es de veras. Amado hermano, no puede, perdón que les diga esto, no puede haber relaciones homosexuales en la iglesia de Cristo. No puede. Aunque la cultura del mundo te lo esté metiendo y hayan ya congregaciones para homosexuales y lesbianas, eso va en contra de la verdad. No puede haber gente que se esté metiendo con varias personas y que por el pretexto de que es su novio o su novia tenga relaciones y al rato terminan los meses, ya ni al año, y sigue con el siguiente. Tenemos que ser claros en la Biblia. Dile a tu hermano, la soltería no te da derecho a ser promiscuo. Eso es claro. Debemos ser claros delante de Dios porque la Biblia dice que en aquel día, hasta entonces, o sea, no es ahorita, hasta aquel día, cuando ya veas que eso es de veras y estén en juicio todos, entonces se le van a acercar a Jesús y le van a decir, oye Jesús, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Sí te acuerdas que di unas profecías bárbaras? ¿Quién sabe quién me recuerda esto? ¿Y en tu nombre echamos fuera a los demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces contesta en el versículo 23 nuestro Señor Jesucristo, dice, entonces les voy a decir, nunca, fíjate, no dice que en algún tiempo sí, dice nunca, o sea, desde un principio nunca, habla en absoluto, o sea, que tú viviste un engaño religioso fue tu problema, pero Jesús dijo nunca, dile a tu hermano nunca. Oye, ni en la mejor época cuando hacías milagros y bajabas oro del cielo y temblabas más fuerte que la Tongolele y que Viruta y todos esos, más fuerte que eso, sí, nunca, o sea, nunca fuiste converso, nunca tu corazón fue sensible a mí. La palabra nunca es absoluta, en ningún momento, nunca te conocí. Y le dice, aléjate de mí. O sea, ¿tú te imaginas un desprecio de Jesús? Nunca. Sexe. Y termina diciendo, como Dios conoce nuestras obras, pero antes que las obras conoce el corazón, ¿sí te das cuenta que Dios va más allá que las obras? ¿Cuántas obras malas hizo David? Pero fue llamado amigo de Dios, porque Dios ve el corazón. Entonces le dijo, aléjate porque tú eres una fuente de maldad. ¡Qué duro! ¿A quién le está hablando? Di a los que se creen cristianos. Digo, a los que son gentilazos, esos ni cómo ayudarles. Pero aquí está hablando a los que se creen hijos de Dios. ¿Estamos amados? Esto es muy delicado. Dile a tu hermano, sé transformado en tu entendimiento para que comprendas y conozcas la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Eso es importantísimo. Eso debemos de tener aquí en mente cuando hacemos algo. Para que comprenda, para que entienda. Porque ahí está el Espíritu de Dios. ¿Sí estamos o no? Por ejemplo, ¿sabes cuántas veces se equivocó David? Muchísimas.
Pero cuando tú estudias la vida de David, que es muy interesante, la veremos en el seminario. Tienes que venir, no digas que sí, ven. Cuando veas en el seminario te vas a dar cuenta que David cometió muchas atrocidades, pero en la mayoría de ellos, si no es que casi en todas, se arrepintió. David fue una persona que siempre estaba dispuesto a aceptar su culpa. No estaba mucho, ¿eh? Decía, ese fuiste tú, David. Put. ¿Y sabes qué? Algo cuando te das cuenta que eres hijo de Dios, estás dispuesto a reparar tu falla cuando tú cometiste el error. Cuando no, amado hermano, no lo haces. Porque no está el Espíritu de Dios ahí. Eso es clarísimo. Entonces tenemos que ser claros si en verdad soy hijo o nada más fui de los que fui invitado a escuchar la Biblia durante muchos años. Es muy triste que en el velorio, ¿verdad? Si nos morimos antes que Jesús y en el velorio esté la iglesia cantando de alabanzas y muy contentos, realmente tú estés entrando al infierno. Cuando deberías estar en la gloria de Dios, gozado y feliz. Voy a ser enfático. No toda la gente desde su nacimiento es hija de Dios. Desde que nacen, Dios ya sabe quiénes son sus hijos y puso el espíritu de adopción. Pero no por el hecho de nacer, tú sí es hijo de Dios, ternurita. No es cierto, amado. Dios sabe quién es su hijo. Es más, te voy a decir algo fuerte. Yo pude presenciar parte de la vida de este niño llamado Hamid. ¿Qué hizo Hamid en tu casa? ¿Fue una fuente de cambio para Dios o no? ¿Qué edad tenía? No necesitó más tiempo. ¿Eres creación? ¿O eres hijo? Porque los hijos sí hacemos gran diferencia. La Biblia dice en muchas parábolas de Jesús, ¿quién pone una lámpara que alumbra abajo? ¿Dónde se pone? Aunque te tiren. Yo no sé si ustedes no les tiran, pero a mí, siempre que me critican y me juzga la gente cercana a mí, siempre habla de mi ministerio, de que predico, de que soy. Ahí es donde está mi juicio. Dile, la luz lastima. La luz ofende. Y hay que tirarle a la luz. Porque si estuvieras oscuro igual que ellos, pues es normal. ¿No? Vives igual. No te llamarían aburrido, ¿sí? ¿A cuántos les dicen aburridos? A mí sí me dicen aburrido. Porque hay luz. Amados, estamos entrando en un día como hoy a un periodo de dependencia total de un gobierno centralizado a nivel mundial. Y eso, amado hermano, en la escatología está perfectamente descrito. Y si ahorita no hacemos una reflexión profunda, genuina, y llegamos a Cristo, Señor, perdóname, Padre, renuévame,
y tomamos con la seriedad y la importancia que tiene esto, amado hermano. Pues espero que de verdad, de todo corazón, no sean de aquí algunos que digan, Señor, acuérdate que yo estuve yendo ahí. Y la contestación de Cristo sea de rechazo. Amén. Perdón que haya sido enfático en este tema, pero es un tema medular en esta época. O eres creación, o eres hijo de Dios.